Estimados socios, colegas, amigos y público en general, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo seminario organizado por el Comité de Áreas Temáticas de la Asociación Latinoamericana de la Papa. Para los que no nos conocen, la ALAP es una asociación sin fines de lucro fundada en 1977 que tiene por misión el estímulo de la producción y el aprovechamiento eficiente de la papa, como también divulgar el conocimiento que se tiene de esta especie alimenticia por medio del desarrollo de la investigación y la difusión de los avances técnicos y científicos logrados en el contexto regional y mundial. Esta serie de seminarios que la ALAP ofrecerá a lo largo de este año 2021 girarán en torno a 6 importantes áreas temáticas consideradas en la última reunión de esta asociación, como son los recursos genéticos, mejoramiento y biotecnología, manejo y producción de los tubérculos semilla, manejo agronómico del cultivo de la papa, comunicación y políticas, consumo e industria y el área de protección vegetal y fitosanidad. En la jornada de hoy estará a cargo la doctora Carolina Márquez Castro, líder del área temática de recursos genéticos y mejoramiento y biotecnología de la Asociación Latinoamericana de la Papa. Carolina es ingeniera agrónoma egresada en 1996 de la Universidad Federal de Pelotas, magíster en agronomía en el área de fitomejoramiento, obtenida en la Universidad Federal de Pelotas en el año 1999 y doctora en genética en la Universidad Estatal de Sao Paulo en el 2003. Desde el año 2002 es investigadora de la empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa, trabajando en el área de recursos genéticos y mejoramiento. En el año 2008 realizó una pasantía postdoctoral en la Universidad de Wageningen en Holanda con una beca del Generation Challenge Program. Es curadora del Banco de Germoplasma de Papa de Embrapa y también participa activamente en el programa de mejoramiento genético de papa de esta misma institución, enfocándose en la evaluación de germoplasma en términos de tolerancia al estrés abierto y calor. También es supervisora del posgrado en agronomía de la Universidad Federal de Pelotas con supervisión a nivel de maestría y doctorado y ha participado en el desarrollo de 6 cultivares de papa para diferentes segmentos del mercado en Brasil. Carolina, por favor, toma el control del seminario. Muchas gracias. Obrigada, Elisa. Bom, primeiro gostaria de dar sejam todos bem-vindos a esse primeiro seminário que nós temos da área temática de recursos genéticos, melhoramento e biotecnologia da ALAP. E é com imenso prazer, então, que eu vou fazer a apresentação dos colegas que irão compor hoje as 2 apresentações que teremos ao longo dessa tarde, noite aqui no Brasil. Com o tema Melhoramento Genético de Batata na América Latina, o que está acontecendo, o que vem a seguir, daremos, então, início a essa jornada da tarde. Em um contexto, então, de mudanças climáticas, paralelo ao aumento da população, a proposta desse nosso encontro é propiciar, então, a discussão de ideias e mostrar 2 apresentações, uma sobre o melhoramento clássico, que vai nos dizer o que está acontecendo hoje, o que estamos fazendo para conseguir mitigar esses efeitos das mudanças climáticas na América Latina, na produção de batata. E na sequência teremos, então, uma apresentação sobre um tema relativamente novo e que para muitos eu acredito que ainda é um pouco desconhecido, que é a edição genômica. E vamos ver, então, como que essa tecnologia pode nos ajudar a combater esse desafio que está cada dia mais presente na nossa vida, na nossa produção de alimentos. Então, eu gostaria só de dizer que as 2 apresentações serão de 20 minutos cada uma e que a discussão ela ocorrerá ao final dessas apresentações. E ao longo das apresentações, vocês podem ir usando o chat para fazer as colocações e também pode ser umas perguntas, né, via oral no final, então, quando finalizar o conjunto de apresentações. Eu gostaria, então, de fazer a apresentação do nosso colega Manuel Gastello. Também gostaria de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite de compartilhar essa experiência que ele tem com o melhoramento de batata ao longo de muitos anos. Manuel Gastello Benavides é engenheiro agrônomo, formado em 1980 pela Universidade Nacional Pedro Ruiz Gajo,
no Peru. Em 1991, obteve o título de mestre em melhoramento genético de plantas na Universidade Nacional Agrária La Molina. Participou de cursos internacionais como metodologias de extensão para o desenvolvimento rural sustentável, no CATE, na Costa Rica, em 2014. Modelagem matemática na produção de lavouras sobre risco climático e sustentabilidade ambiental na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, em 2012. Equidade de gênero no CIET, em Cali, na Colômbia, em 2013, entre outros cursos. Tem 39 anos de experiência profissional em extensão e pesquisa agropecuária. De 1981 a 1989, trabalhou no Instituto Nacional de Inovação Agrária, no INIA, e desde 1998 é pesquisador associado sênior do Centro Internacional de La Papa, no CIP, no Peru. Palestrou vários cursos em congressos nacionais e internacionais no Peru, Colômbia, Equador, Chile, Brasil, Bolívia, Venezuela, México, Cuba, República Dominicana, Índia, Nepal, Quênia, Etiópia e Ruanda. E é autor de vários artigos científicos em revistas indexadas. Manuel, mais uma vez eu te agradeço por teres aceito o nosso convite e de compartilhar essa experiência vasta que tu tens no melhoramento de batata na América Latina e o que vem sendo feito, então, frente a esse desafio das mudanças climáticas. Então, com a palestra Melhoramento de Batata na América Latina frente às mudanças climáticas, eu passo, então, a palavra ao colega Manuel. Manuel, acho que está mudo o teu microfone. Buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, perfecto. Ya, gracias. Bueno, quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de la Papa por haberme invitado a dar una pequeña charla sobre qué es lo que estamos haciendo para mejoramiento genético de la papa en América Latina ante el cambio climático en el Centro Internacional de la Papa. Bueno, le he dividido la presentación, introducción, factores que afectan la productividad del cultivo de papa en Latinoamérica, premejoramiento y mejoramiento genético en el Centro Nacional de la Papa, mejoramiento para resistencia al tizón tardío, mejoramiento para resistencia a virus, mejoramiento para tolerancia a calor y sequía, mejoramiento para papas biofortificadas, variedades liberadas en Latinoamérica y algunas recomendaciones. Bueno, como nosotros ya todos conocemos, la papa es el tercer cultivo más consumido en el mundo después del arroz y el trigo. Las variedades sembradas en Latinoamérica provienen en muchos países, mayormente variedades provenientes de Solanum tuberoso en su especie indígena, en otros variedades tuberoso, su especie tuberoso, otros como en Colombia hay muchas variedades Solanum pureja, y también hay variedades que provienen de híbridos que han sido desarrollados por el Centro Internacional de la Papa, que es donde hay la combinación de diversas especies, entre ellas Solanum demysum, Solanum tuberosum o Solanum andígena, etc. Asimismo, la papa es una gran fuente de nutrientes, como el hierro y el zinc, que es muy importante para ayudar a combatir la anemia, que es uno de los principales problemas que tenemos en cuanto a salud en los países en vía de desarrollo, especialmente acá en Latinoamérica. Como podemos ver, el área sembrada por los principales países productores de papa en Latinoamérica, que son casi todos siembran papa de algún modo, pero los países que tienen mayor área son Perú, Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile, Bolivia, Guatemala, y los que tienen menor área están mayormente ubicados en Latinoamérica Central o en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, pero casi todos los países sembramos papa de una u otra magnitud en área. El cambio climático está afectando el cultivo de papa en los últimos años. Y este cambio climático viene pues por diversos factores, ¿no? Puede ser por el uso de los combustibles fósiles, puede ser por el gas metano que se va hacia la atmósfera, por la crianza intensiva de animales, puede ser por el óxido nitroso
debido al uso de fertilizantes nitrogenados, etcétera, que están causando varios problemas, ¿no? Puede ser la sequía o el calentamiento global, y eso afecta al cultivo de la papa. Por ejemplo, el calentamiento global causa serias malformaciones en los tubérculos y afectan la productividad y la producción. Y últimamente también vemos que afectan a un compuesto químico, que es el contenido de glicoalcaloides en la papa. Las temperaturas o el incremento de temperaturas ocasionan el incremento del contenido de glicoalcaloides, que produce un sabor desagradable cuando uno quiere comer los tubérculos de papa, y también puede estar afectando la salud humana. Bueno, los efectos del cambio climático en la papa están afectando, por ejemplo, la expansión altitudinal de Phytophthora infestans. En caso de Perú, se encontraba hasta hace pocos años Phytophthora infestans sobre menos de los 4.000 metros. Hoy en día, los patólogos han encontrado en una colección hecha Phytophthora infestans arriba de los 4.000 metros. Eso que nos indica que las temperaturas están incrementando y Phytophthora está adaptándose a estas nuevas condiciones. Entonces, luego, también tenemos que está ocasionando reducción o una forma errática de la presencia de las lluvias, lo que va a originar periodos de sequía, ya hemos visto. En el Perú, en este año hemos tenido ese problema en toda la zona que se siembra papa bajo condiciones de lluvia. Hemos tenido muchos periodos de sequía que han afectado a la producción y la productividad del cultivo. Y igual ocurre en muchos países de Latinoamérica. Igualmente, el incremento de las temperaturas va a originar el incremento de la presencia de vectores que transmiten virus y por ende están afectando las unidades de semilla, que es lo más importante en el cultivo de papa. Es necesario, por lo tanto, buscar variedades que tengan precocidad, resistencias, tolerancias y rusticidad, y que nos permitirán escapar o confrontar estas nuevas tendencias de enfermedades o plagas o efectos abióticos, ¿no? Como las sequías, incremento de temperaturas. Entre los factores bióticos que afectan el cultivo de la papa tenemos el tizón tardío, los virus, PBX, PBI, el virus del enrollamiento, son los más importantes. Hay otros virus, pero estos son los más importantes. El nematodo del quiste, el gorgojo de los Andes, que está presente en la zona andina, la polilla de la papa, la mosca minadora, la marchitez bacteriana, Fusarium, como Fusarium solaneo, verticilosis, y efectos abióticos que están afectando a la papa. Tenemos las heladas, la sequía y calor. En el Centro Nacional de la Papa estamos haciendo el mejoramiento, también la fase de premejoramiento, con la finalidad de buscar nuevas fuentes de genes de resistencias o tolerancias a estos factores bióticos y abióticos que con el cambio climático podrían verse incrementados en su presión y por lo tanto tenemos que estar preparados. Estamos a través de un proyecto especial que se tiene buscando nuevas fuentes de resistencia para marchitez bacteriana, para sequía y para el tizón tardío, usando diversas especies silvestres, como podemos ver acá en este slide. Y en cuanto a mejoramiento, en el Centro Nacional de la Papa hemos generado 3 grandes poblaciones de mejoramiento. Una población para resistencia a virus y para tierras bajas. Otra población para resistencia al tizón tardío y adaptada a los trópicos altos. Y una última población que está desarrollando es la población de biofortificación para obtener altos contenidos de micronutrientes, en especial fierro y zinc, usando la diversidad genética que se tiene en la papa. Dentro de estas poblaciones estamos buscando también clones que tengan tolerancia al calor y tolerancia a la sequía y combinen con estas características, ya sea resistencia a virus, resistencia a la rancha, o clones con alto contenido de fierro y zinc, y además que tengan alto rendimiento de tubérculos. En el mejoramiento para resistencia al tizón tardío, lo que buscamos a nivel poblacional es incrementar la frecuencia de genes y genotipos y mantener la diversidad genética para la resistencia y otros caracteres de importancia económica.
y asimismo combinar esta resistencia con otras resistencias a otras enfermedades o plagas, y que tengan un bajo contenido de glicoalcaloides, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Desarrollando clones élite de alta productividad, altos niveles de resistencia al tizón tardío, amplia adaptación y con calidad como valor agregado para procesamiento industrial, en hojuelas o en tiras. Y que también algunos de ellos puedan combinar con tolerancias al calor o sequía, teniendo en cuenta de que muchos países en Latinoamérica, como en Centroamérica, pueden tener este problema del calor, y la sequía, bueno, puede ocurrir en cualquiera de los países que estamos en Latinoamérica. Además, que tengan precocidad y alto potencial para liberación de nuevas variedades. Para lograr esto, estamos usando nuevas herramientas para incrementar la ganancia genética. Estamos empezando a usar la selección genómica, usando marcadores moleculares y todas las herramientas de selección genómica en el proceso de obtener clones élite con resistencia al tizón tardío. Asimismo, estamos usando nuevos diseños estadísticos, como el diseño columna hilera, análisis mixtos, los BLABs. Los BLABs son unos estimadores no sesgados que nos van a permitir predecir los rendimientos o las resistencias. Y para la selección de los clones estamos usando los SIN de selección, que nos permiten dar un peso adecuado a las variables que estamos estudiando. En este caso, como es resistencia al tizón tardío, será la variable que tiene mayor peso. Luego sigue rendimiento y así otras variables que tendrán un menor peso. Eso nos va a permitir tener una mejor selección de los genotipos. Y últimamente lo que estamos introduciendo son nuevas fuentes de genes. Hemos generado un cruzamiento de genes proveniente de Solanum cajamarquense. Nuevos genes de resistencia al tizón tardío los estamos introduciendo a los clones avanzados que tenemos seleccionados con genes provenientes de otras especies, genes de resistencia. Y en todo el proceso también estamos tratando de usar la selección varietal participativa en los clones élites que están siendo estudiados para liberar nuevas variedades. Entonces usamos la selección varietal participativa como una herramienta que nos permite hacer participar a todos los actores de la cadena de valor, y luego, cuando la variedad sea liberada, tenga una probabilidad más alta de ser adoptada y difundida. Y en la población de mejoramiento que usamos en el CIP se llama población B. Está compuesta de 4 grupos. El B1, que es exclusivamente derivada de variedades nativas de Solanum andígenas. Esta población se creó con la finalidad de introducir la resistencia en las variedades nativas de Solanum andígena que tienen un alto contenido de materia seca, una alta calidad organoléctrica, tratando de no modificar esta calidad organoléctrica, pero que sí tengan resistencia, que no la tienen las variedades nativas. Muchas de las variedades nativas, o la gran mayoría, no tienen resistencia. El grupo B2, combinando andígena con tuberoso para explotar el vigor híbrido o el efecto de heterosis. Y el grupo B3 está conformado por clones de una población anterior que tuvo el CIP hasta los años 90, que se llamó población A. Se extrajeron los mejores clones y se trató de identificar aquellos clones que no tengan genes mayores de resistencia, solamente genes menores. Y se identificaron un grupo de clones. Entonces, con esto empezamos el grupo B3, que es el grupo más avanzado que tenemos en la población B. Y es un grupo donde combina una serie de especies. Tenemos Solanum demisum, tuberosum, caule, bulbo castaño, andígena. Y un último grupo que hemos creado a partir del año 2003 es el grupo LBHT, que es un grupo que combina la resistencia al tizón tardío y adaptación al calor, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Acá hemos cruzado los mejores clones del grupo B3 ciclo 1 con clones que tienen genes para resistencia a los virus X y Y con variedades tuberosum, también pensando un poco en reducir el periodo vegetativo. Entonces, el objetivo del grupo LHT es tener clones que tengan resistencia al tizón tardío, altos rendimientos, y que combinen la tolerancia al calor, pensando en los efectos del cambio climático.
Toda la selección para resistencia al tizón tardío lo hacemos a nivel de campo. A nivel de campo tenemos una localidad identificada que tiene las condiciones ambientales adecuadas para tener una alta presión del patógeno, donde la humedad relativa es 80%, la temperatura es adecuada para el desarrollo del patógeno y de la planta, y tenemos precipitaciones mayores de 2000 milímetros. Acá la selección se hace bajo condiciones de infección natural, no hay inoculación artificial del patógeno. Entonces, esta población nos ha permitido obtener al momento alrededor de 200, un poco más de 200 clones élite que están disponibles para ser evaluados como futuras variedades en cualquiera de los países de Latinoamérica que lo soliciten. El Centro Nacional trabaja con todas las instituciones de investigación nacionales, llámese los programas nacionales, los INIA, las universidades, ONGs, asociaciones de productores, etc. Y aquí unas vistas de los clones que tenemos, una gran variedad de colores de piel de tubérculo, de pulpa, algunos con calidad para procesamiento industrial, etc. La otra población es el mejoramiento para resistencia a virus. Se está haciendo mejoramiento para buscar resistencia a los virus PBX, PBI. La selección se hace inicialmente a nivel de invernadero usando marcadores moleculares y las validaciones se hacen en campo en la localidad de San Ramón, donde hay todas las condiciones adecuadas para tener una alta presión de estos virus. Se está buscando, en este caso, clones con precocidad, o sea, que tengan 90 días de periodo vegetativo, y además que combinen con tolerancia al calor, sequía y salinidad, con calidad para procesamiento industrial y consumo en fresco, con alto contenido de materia seca y, como siempre, debe tener bajo contenido de glicoalcaloides y alto rendimiento de tubérculos. Acá tenemos unas fotos de toda la variabilidad de clones que tenemos, de diversos colores de piel, diversas formas, diversos colores de pulpa, y que están también listos para ser distribuidos y usados por las instituciones que deseen estudiarlos para generar nuevas variedades y evaluarlos bajo condiciones locales. Dentro de estos clones tenemos la variedad única, que es una variedad que se está adaptando muy bien en muchos países. Es una variedad derivada de esta población de resistencia a virus. Y así tenemos otras variedades y otros clones que son muy promisorios. En muchos países están a punto de ser liberados como variedades, como nuevas variedades. Aquí otro grupo más de clones de esta misma población y que tienen tolerancia a los estreses abióticos como la sequía o el calor. Entonces, aquí también tenemos un grupo de estos clones. Manuel, 5 minutos, ¿tá? Ya, luego, para tolerancia al calor, hemos evaluado todos los clones que provienen de estas poblaciones y tratamos de identificar aquellos clones que bajo condiciones de San Ramón, donde las condiciones son óptimas para tolerancia al calor, entonces seleccionamos clones que combinen la tolerancia al calor. Y en el sur del Perú, en Majes, hacemos los ensayos para selección por tolerancia a la sequía, en la zona desértica de Majes. En los clones, tenemos la otra población, son los clones con alto contenido de hierro y zinc, mayormente para aportar con la solución a la anemia que se presenta en muchos países. Acá también ya hemos seleccionado clones, hay 30 clones biofortificados que tienen más de 50% de hierro, más de 24% de zinc, comparado a las variedades comerciales. Y algunos de ellos también tienen resistencia al virus C, al tizón tardío y tolerancia a las heladas. Acá tenemos una foto de los clones que tenemos avanzados. Para generar esta población se iniciaron inicialmente con una población diploide y luego fueron cruzados a clones tetraploides provenientes de la población de virus y de la población de resistencia al tizón tardío, y se han generado progenes que son los que en este momento se están estudiando para liberar nuevas variedades. Como les digo, se seleccionaron 30 clones y se están haciendo los últimos estudios en varios lugares del Perú para liberar al menos una nueva variedad con tolerancia o con alto contenido de micronutrientes. Todo este germoplasma está, como les decía, para distribuir, está en el banco germoplasma. Cualquier institución de cualquier país que lo solicite, pueden solicitarlo y evaluarlo bajo condiciones locales para nuevas variedades. Acá una relación de todas las variedades que se han liberado
desde que se creó el CIP hasta ahora en diversos países, como en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela. Entonces, podemos ver que tenemos clones adaptados a diversas condiciones. Por ejemplo, acá una foto de la variedad floresta que se liberó en Costa Rica, en Centroamérica, en Panamá, IDEA 92. En Perú se han liberado muchas variedades usando estos materiales. Entre ellos tenemos a la variedad Canchán única, que son variedades que están ocupando un área representativa, un área sembrada, ¿no?, de papa en el Perú. Bueno, gracias. Eso era mi presentación, de hacerles conocer qué es lo que tenemos y que está disponible para ser usados por los centros de investigación de Latinoamérica. Gracias. Muito obrigada, Manuel, pela apresentação. Mostrar esse lindo trabalho, essa quantidade de cultivares, variedades que estão aí disponíveis e fazendo o desenvolvimento dessa região toda. Agora eu passo na sequência, então, como eu comentei com vocês, após as duas apresentações, é que a gente vai ter um espaço para perguntas. Então, na sequência, eu gostaria de convidar o Dr. Félix Enciso, que vai nos apresentar o tema edição genômica e sua contribuição ao melhoramento de batata. Vai o quê? Tem o microfone aberto. Então, Félix, já Sim. gostaria, agradeço novamente, agradeço aqui por teres aceito o nosso convite em compartilhar essa experiência numa área que ainda é bastante nova para grande parte, acho, das pessoas que estão aqui assistindo, para a comunidade científica. E, Félix, tens então 20 minutos. Vou só fazer uma introdução, né, do teu currículo aqui. Félix Enciso é graduado em Biologia pela Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade de Los Andes, PhD em Melhoramento de Plantas, Genética e Biotecnologia pela Universidade do Estado de Michigan, onde também tem pós-doutorado na mesma universidade. Tem experiência há 14 anos, né, na caracterização molecular de espécies frutíferas andinas, além de experiência com cultivos de espécies de grande interesse para o país, como batata e dendê. Da mesma forma, tem também experiência na aplicação e implementação de tecnologias de ponta para acelerar a geração de variedades de batata por meio da seleção genômica, seleção assistida por marcadores e edição genômica. Sua linha de trabalho é genética molecular de plantas e melhoramento genético de plantas. Félix, por favor, quando estiver pronto, pode começar. Buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, estamos viendo. Ok. Muchas gracias, Caroline, por la introducción. Y pues el título de mi presentación involucra la edición genómica y su contribución al mejoramiento genético de la papa. En esta presentación voy a usar como un modelo de estudio la edición genética de genes relacionados con la autocompatibilidad, en la cual es producto de mi doctorado y mi postdoctorado en la Universidad Estatal de Michigan. Pero primero voy a hacer una introducción general de la papa. Ya Manuel hizo también una introducción al respecto. Sabemos que la papa es el cuarto cultivo alimenticio a nivel mundial después del trigo, el arroz y el maíz, y la producción mundial de este tubérculo para el 2019 fue alrededor de 388 millones de toneladas, y es conocido como una de las principales fuentes de carbohidratos, fibras, minerales y vitaminas, pero también tiene altos contenidos en antioxidantes, lo que le abre una nueva posibilidad para los mercados, para un mercado como alimento funcional. Sabemos que la papa fue domesticada en el valle del Titicaca, en el sur del Perú y norte de Bolivia, a aproximadamente 8.000 años antes de Cristo, y después de la invasión española fue introducida a Europa, Asia y África en el siglo XIX, y de allí se reintrodujo a las Américas en el siglo XVIII. Y dada la alta heterocigosidad de esta especie, se encuentra distribuida hoy en diferentes ambientes. Sin embargo, desde hace más de 2 décadas, la ganancia genética del cultivo bajo los esquemas de mejoramiento actuales
en papa ha sido muy baja, por lo que se requiere la implementación de nuevas tecnologías y nuevos esquemas de mejoramiento para incrementar esas ganancias genéticas. Acá voy a hacer un cambio en mi presentación y voy a mostrarles diferentes tecnologías o herramientas biotecnológicas que se han usado en otros cultivos para incrementar esas ganancias genéticas. Y una de ellas es la mutación inducida, ya sea a través de agentes químicos como el etilmetanosulfato, agentes físicos como la radiación ionizante o agentes biológicos como los transposones o el ADN de transferencia, los cuales han sido usados inicialmente para introducir resistencia, ya sea a factores bióticos o abióticos. En este caso específico estoy mostrando el arroz, pero, perdón, estoy tratando, bueno, no, bueno. Pero también ha sido usado en diversos tipos de especies vegetales de interés agronómico. Posteriormente surge la transformación genética en la cual se manipula el genoma de una especie de interés a través de la inducción o introducción de un DNA endógeno o foráneo. En este caso específico estoy mostrando el caso del maíz BT, el cual usó o se usó para su generación el gen de Bacillus thuringiensis, que confiere resistencia a plagas como lo podemos ver acá. Sin embargo, el uso de esta tecnología es controversial, dado que no se sabe exactamente dónde se insertan estos DNAs foráneos, por lo que se puede alterar rutas metabólicas relacionadas con genes de importancia para la planta que pueden reducir el fitness de la misma. Más recientemente surge la edición genómica exactamente en el 2013, en el que se pueden ya, a diferencia de la transformación genética o de las mutaciones inducidas, generar mutaciones ya en genes conocidos en regiones blancos del genoma de la especie de interés. Hay diferentes tipos de ejemplos del uso de esta tecnología en animales y en vegetales, y en estos primeros, por ejemplo, en el caso del gen de la miostatina, se ha podido hacer una edición in vivo de genes relacionados con distrofia muscular en caninos como los beagles. También se han modificado receptores de hormonas de crecimiento en el caso de los cerdos mini pig, pero también han sido usados los gene drivers para reducir la población de vectores de enfermedades importantes como la malaria o la leishmaniasis. Esta tecnología se basa en mecanismos de reparación del ADN y exactamente usa endonucleasas o enzimas que son capaces de cortar el ADN en una región blanco, formando un rompimiento de doble cadena, y a través de diferentes tipos de reparación, en este caso menciono solo dos de estos. Uno de ellos es la reparación mediada por recombinación no homóloga. Se generan inserciones o deleciones en los sitios blancos o en el gen blanco que van a alterar la expresión del gen, de un gen en particular, generando proteínas truncadas y por ende evitando la expresión del mismo. Este proceso es conocido como knockout, pero también a través de procesos de recombinación dirigida homóloga, que es en el panel derecho, a través de una secuencia donante se pueden insertar o se puede modificar de una secuencia de un gen de una forma precisa al insertar pequeños segmentos de DNA que de nuevo alteran la expresión de un gen, y este proceso es conocido como knock-in. Este tipo de mecanismos de reparación han sido usados por diferentes tecnologías que empezaron primero con el uso de meganucleasas, el cuales son enzimas presentes en diferentes organismos que pueden reconocer una secuencia específica de ADN y generar este rompimiento en la doble cadena. Más adelante surgen las nucleasas de tipo D2 de zinc, que son factores de transcripción que son capaces de reconocer sitios específicos dentro del genoma y generar este rompimiento de doble cadena. Y también surgen, después de este tipo de los zinc finger nucleases, también surgen las nucleasas efectores de tipo activador de transcripción, los cuales están relacionados con el sistema de defensa o de ataque de pseudomonas, el cual usa una serie de aminoácidos que son capaces de reconocer nucleótidos específicos, y con esto podemos tener una amplia
opción de apuntarle a diferentes sitios en el genoma. Estos son conocidos como talents, pero sin embargo el uso de estas tres tecnologías ha sido complicado debido al bajo número de regiones a las que pueden aplicar o en las que se puede apuntarle para generar este tipo de mutaciones. Y ya en el 2013 surge el CRISPR-Cas9, que es una tecnología basada en el sistema inmune bacteriano, en el que se hace mucho más fácil la transformación y la edición de genes, ya que es una proteína pequeña en comparación con las anteriores y usa un RNA o un ARN guía que es capaz de guiar la endonucleasa a una región blanco y generar un corte dentro de la misma para ya sea insertar una secuencia que modifique un gen o bloquear la expresión de ese gen. Y este tipo de tecnologías fue usada en el caso específico que les voy a mostrar para bloquear genes relacionados con la autoincompatibilidad en papa. Esta autocompatibilidad en papa es controlada por el gen o por el locus S, el cual está localizado en el cromosoma 1 de la papa y posee dos tipos de genes ligados. El primero es un determinante femenino denominado sRNasa, el cual es una ribonucleoproteína que degrada RNA, y el segundo tipo de genes es el determinante masculino, que es una serie de hasta 19 genes ligados que se relacionan con proteínas tipo FBOX y las cuales están relacionadas con la degradación de la misma. Entonces, ¿cómo funciona la autocompatibilidad en papas y específicamente la autocompatibilidad gametofítica? Y es que después de autopolinizar la planta, el RNasa ingresa dentro del tubo polínico y este a su vez degrada el RNA que está asociado con la extensión o con la formación del tubo polínico, impidiendo que éste alcance el óvulo y por ende bloqueando la fertilización, lo que favorece la fertilización cruzada en la especie. Sin embargo, cuando el polen proviene de otra línea o de otra fuente, los genes tipo FBOX protein son capaces de reconocer las RNasas foráneas, trabajando como un sistema de detoxificación y bloqueando esa degradación del RNA encargado de generar o de la elongación del tubo polínico, y por ende se va a formar un tubo polínico que va a alcanzar el óvulo y una vez se realiza este proceso va a haber fecundación. Entonces, el objetivo de mi tesis de doctorado fue la edición genética, generar una mutación dirigida del gen sRNasa, que es el determinante femenino, en papas autoincompatibles mediante la tecnología CRISPR-Cas9 para evadir la degradación del ARN polínico. Para esto usamos dos líneas provenientes del cruce entre el doble monoploide solano tuberoso, un grupo pureja, el cual fue usado para la secuenciación del genoma de la papa, y el diploide heterocigoto del grupo solano tuberosa, grupo tuberoso RH. Estas dos líneas son autoincompatibles y a través de procesos bioinformáticos detectamos tres diferentes alelos asociados con este gen, uno para DN y otro para RH, ya que es un heterocigoto, y a través de análisis funcionales comprobamos que estaba relacionado con la autoincompatibilidad gametofítica en papa. Usando la estrategia de RNA guías, diseñamos una estrategia dual en el cual apuntamos a bloquear la expresión del gen con RNAs que estaban insertos en el exón 1 y exón 2 de la planta. Estos RNAs guías fueron introducidos dentro de un vector de expresión el cual contiene la enzima Cas9, y como lo pueden ver ustedes, en donde dice WT, que es el control silvestre, podemos ver la banda relacionada con RNasa en un genotipo no mutado, y estos genotipos o estas líneas con asteriscos representan genotipos mutados que fueron fácilmente seleccionados usando esta estrategia dual de transformación. Estas mutaciones permitieron que para cada uno de los alelos hubiesen inserciones, deleciones o inversiones
que generaron cambios en el marco abierto de lectura del gen y por ende generaron una proteína truncada. Al generar una proteína truncada, nuestra generación transformante en la figura A, después de ser autopolinizada, fue capaz de generar frutos en comparación con la planta no transformada que representa la figura B. Verificamos que esta formación de frutos estaba dada por la no expresión del gen en la figura C, en el que comparamos la expresión del gen a nivel de RNA en cada una de las líneas usadas, y como pueden ver no hay expresión en las líneas mutantes, pero sí expresión del gen en las líneas no mutadas. Posteriormente, lo que hicimos fue ver si estas mutaciones se transferían a la siguiente generación. Como lo pueden ver, la línea T0 posee dos bandas, una de 738 pares de bases y otra de 214, y en las líneas T1 derivadas de la línea T0, después de autopolinización, pudimos ver que estas mutaciones se transferían a la próxima generación, pero lo más importante es que encontramos líneas en las que Cas9 segregaba y no se presentaba en la misma. Y como pueden ver también en la figura B, el fenotipo que presentaban estas líneas segregantes era similar al fenotipo presentado en las líneas T0, por lo que vimos que este tipo de herramientas pueden constituir uno de los principales fuentes para generar líneas autocompatibles cuando se usa, para programas de mejoramiento a nivel diploide. Posteriormente, como parte de mi postdoctorado, apuntamos a otros factores asociados a estos mecanismos de autoincompatibilidad en plantas, ya que la proteína RNasa no es única o no es el único factor que influye en la expresión de estas respuestas de autoincompatibilidad, y junto con la tesista de maestría Sara Lee desarrollamos esta estrategia en la que bloqueamos el gen HTB, el cual está relacionado con la encapsulación de la proteína RNasa una vez esta entra dentro del tubo polínico. Como podemos ver acá, hicimos una serie de mutantes, ya sea solo para HTB o para HTB más el gen sRNasa, y como pueden ver, el número de, en este caso les estoy presentando el número de frutos después de la autopolinización. En las líneas en las que mutamos los dos genes, encontramos un número mayor de frutos en comparación con el control positivo, en el que solo se muta el gen RNasa, o en comparación también con el genotipo silvestre. También observamos que para las líneas en las que se modifica solo HTB no encontramos una formación alta tanto de frutos como de semillas. Y como podemos ver acá en esta figura, encontramos incluso que después de autopolinizar el genotipo silvestre, en el que se supone que no tiene que generar frutos, encontramos una plasticidad en la respuesta de autoincompatibilidad, en la que a pesar de que se forman frutos, el tamaño es mucho menor y los frutos no contienen semillas, comparados con el control positivo, el cual es el mutante para la proteína sRNasa. El control, en este caso, a pesar de que también se forman frutos en los mutantes para el gen HTB, no encontramos una formación de semillas grande. Y por último, vimos que los frutos en los dobles mutantes para aquellas plantas que presentan este tipo de genotipo, primero producen frutos con un mayor y segundo producen frutos con un mayor número de semillas. Pero ¿cuál es la importancia de este tipo de análisis o de estudios para los programas de mejoramiento en papa? Y como sabemos, actualmente el mejoramiento de papa a nivel tetraploide está pasando por esta transición hacia el mejoramiento diploide, principalmente en los Estados Unidos, Europa Félix, y Asia. 5 minutos, ¿tá? Ok, perfecto, gracias. Y este tipo de estrategias sirven para apoyar estos programas de mejoramiento a nivel diploide, en el que a partir de inductores de haploides cruzadas con tetraploides se generan plantas dihaploides, o a través del cultivo de anteras se generan estas mismas plantas dihaploides que pueden usar
ser usadas para generar o para usar estrategias de selección recurrente, ya sea para la inserción de genes de resistencia o con rasgos relacionados con producción. En el punto C, una vez se insertan estos genes relacionados o de importancia agronómica dentro de las poblaciones, se tiene que recurrir a la generación de líneas endocreadas y para esta generación de líneas endocreadas se tiene que autopolinizar la planta en una serie consecutiva, pero como sabemos, las plantas diploides tienen este problema de autoincompatibilidad y por eso vemos que este tipo de herramientas puede ser usada para la generación de plantas autocompatibles cuando genes usados convencionalmente en la generación de este tipo de líneas homocigotas como el SLI no funcionan. Y posteriormente, a partir de la generación de estas líneas de plantas autocompatibles, se puede explotar el vigor híbrido para la generación de poblaciones híbridas y también para el uso y venta de semillas verdaderas libre de patógenos, que es uno de los mayores problemas que se tiene en este momento en la producción de papa. Esta es mi última slide. Le agradezco mucho al programa de mejoramiento de papa de la Universidad Estatal de Michigan y a ustedes por atender esta presentación. Obrigada, Félix, pela excelente apresentação. Com certeza deu para termos uma ideia geral da edição genômica e também finalizando com um exemplo prático, que eu acho que é bem interessante para a nossa discussão aqui. Agora, então, vamos dar início, na sequência, às perguntas. O Manuel e visando resistência a pratilencos. Manuel. Ya. Bueno, en el programa de mejoramiento para resistencia a virus, como decía, se está trabajando para los virus X y el virus del enrollamiento. Hay otros virus también de importancia económica en papa, pero el CIP se ha centrado en estos 3 virus y se está usando como fuentes de resistencia a algunos genes de Solanum andígena y de Solanum tuberoso. No tenemos más información sobre lo que me preguntan. Natalino, gostaria de fazer alguma colocação? Ya. Manuel, buenas tardes. La pregunta cuanto a mosca blanca es que yo veo que el problema está se alastrando, está aumentando, ¿no?, en los países. Entonces, hay especies diferentes de mosca blanca, ¿no? Y creo que las viroses también. Entonces, es un problema actual. Y la segunda pregunta es si hay algún trabajo de mejoramiento para el nemátodo pratilencos, que también para nosotros en Brasil es un problema cada día más grande por el crecimiento de la soya, del maíz, algo así. Sí, en el centro no estamos trabajando con pratilencos, sí hemos trabajado mucho antes con globodera pálida. Para globodera pálida sí tenemos algunos clones con tolerancia, con resistencia a globodera pálida, pero pratilencos no hemos trabajado. Ok, gracias. Gracias. Obrigada pela participação. Agora temos também para o Manuel, a pergunta do Reino Ortego. Primeira pergunta: o aumento de atividade e presença de afídeos vectores de vírus a maiores altitudes está demonstrado? A ver, si le entendí, la pregunta es si la presencia de áfidos para... No le entendí. Vetores de vírus nas regiões de maiores altitudes. Bueno. Se teve um aumento desses afídeos. Ya. Bueno, por los efectos del cambio climático, se espera que no solamente estos insectos, sino muchos insectos que son patógenos del cultivo de la papa, se incremente la presión, ¿no? Entonces, al incrementarse la presión, vamos a tener mayor incidencia de estos insectos y que podrían ocasionar la presencia de virus en el cultivo de papa, por lo cual es muy importante buscar los genotipos que tengan resistencia a estos virus, tanto X, Y o al virus del enrollamiento. Certo. A outra pergunta
se es posible que los gorgojos de los Andes se desplacen hacia el sur. Bueno, justamente su nombre viene que se le llama gorgojo de los Andes, porque su zona de predominancia es la cordillera de los Andes. Y necesitan ciertas condiciones ambientales para desarrollarse. Si hablamos del sur, supongo que se están refiriendo tal vez al cono sur, como es Argentina, Uruguay, Chile. Yo creo que podría ser de que si el patógeno se adapta a estas condiciones, pero por el momento este insecto está adaptado a la zona andina, con ciertas condiciones de temperatura para poder desarrollarse. E a outra pergunta é: que importância le dá a los eventos transgênicos para superar os problemas do cambio climático? Bueno, puede ser mi opinión personal y también lo que hacemos en el CIP. En el CIP no estamos trabajando acá en Latinoamérica con transgénicos porque muchos de los países o la gran mayoría no acepta los cultivos transgénicos. Se está trabajando un poco con cultivos transgénicos para tener variedades transgénicas en África, pero acá en Latinoamérica no estamos trabajando con variedades transgénicas. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha normatividad legal de los países que no aceptan los cultivos transgénicos porque se piensa que pueden alterar el ambiente, pueden afectar a la salud humana, etc. Pero no está demostrado nada. Eso es lo que le puedo contestar. Jaime, gostarias de comentar algumas coisas con relación? Sí, yo creo que el uso de transgénicos sería una de las últimas estrategias después de explorar los recursos genéticos existentes y si no se encuentran fuentes de resistencia a factores abióticos como la sequía, yo creo que podría intentarse usar. No ha sido comprobado 100% el efecto de los transgénicos para la salud humana, y este es un tema muy controversial. En Latinoamérica muy pocos países aceptan cultivos transgénicos, Colombia es uno de ellos. Entonces, para mí sería la última estrategia a usar después de tratar de explorar en los bancos de germoplasma y no encontrar ninguna fuente de resistencia o tolerancia. Lo que sí se puede acá un poco es hablar de los cisgénicos, de las variedades cisgénicas, que sería usando genes de la misma especie o de especies relacionadas que puedan ser factibles de cruzarse. Eso se llama variedades cisgénicas en vez de los transgénicos, porque los transgénicos es usar genes de otras especies y que no se pueden recombinar en forma natural, ¿no? Entonces, sí, el problema de los cisgénicos es que al igual que los transgénicos van a usar una ADN transferencia bacteriana. Exactamente. La limitación es igual. Muchos países tampoco no están aceptando los cisgénicos a pesar de eso. Sí. Porque la otra solución es encontrar factores o genes mayores que sean reguladores negativos en caso específico de sequía, que puedan ser bloqueados con edición genómica, y dependiendo de la regulación de algunos países como Colombia, Brasil, Chile o Argentina, si uno comprueba que no hay inserción del ADN de transferencia, se pueden considerar variedades no transgénicas cuando se usan herramientas de edición genómica. Claro, la edición genómica es otra de las herramientas que se usa para generar variedades, ¿no? Con tolerancia o resistencias, que no es variedad transgénica, es diferente. Perdón, sí, si me permiten, últimamente se está haciendo una revisión de la edición génica en Europa, en la Unión Europea. Y yo creo que eso pronto va a ser modificado, no solamente para la edición génica, sino también para facilitar la cisgenia. Y en realidad se puede usar la cisgenia y luego por edición génica, digamos, hacer una edición génica y en realidad evitar cualquier otro problema que se quiera expresar con relación a los cisgénicos, ¿no? O sea que yo creo que esa es una área en la que hay que ir enfocando prontamente en el caso de la papa. Exactamente. Obrigada, Henrique, Manuel e Félix.
Só para dar sequência, temos várias perguntas aqui no chat também, e eu não sei, Jaime, gostaria de comentar alguma coisa com relação às respostas que tivesse das perguntas? Eu acho que tá mudo. Bom, acho que enquanto isso, vou fazendo, então, seguindo as perguntas aqui do chat para ir ganhando um tempo, né? Então, a próxima pergunta que tem aqui é do Arione, da Embrapa, com relação a... comentando que foi desenvolvido, então, pela Embrapa uma cultivar com resistência extrema ao PVY, da espécie, com origem da espécie Solanum stolonífero. A pergunta, acredito que é para o Manuel, se vocês ainda estão utilizando esse material silvestre no desenvolvimento de germoplasma para o vírus Y. Tenemos acá a Elisa Salas, que trabaja más directamente con esto. No sé, tal vez ella pueda aclararnos un poco sobre el uso de estas especies en virus, para resistencia a virus. Sí, ¿cómo está? La fuente de resistencia exactamente es este Loníferum, pero no, actualmente lo que se hizo ya fue desarrollar a nivel de material avanzado, se introdujeron estos genes de resistencia y el germoplasma nuevo que tenemos clones duplex o triplex con estos genes de resistencia y solamente se siguen recomendando. Lo que sí hacemos es identificar que los parentales de clones avanzados sean resistentes al virus de PBI, pero que tengan una carga, que sean duplex o triplex, para que tengan estos genes de resistencia en su forma duplex o triplex, para que puedan así transmitir y segregar más progenies resistentes a PBY. Pero no estamos regresando a silvestres, más bien lo que estamos utilizando sí son los marcadores, la selección asistida con marcadores, con estos genes que son, que reconocen a estos del gen de PBI de este Loníferum, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos utilizar selección asistida con marcadores para ver si nuestras progenies tienen esta resistencia. ¿Está bien? Obrigada, Elisa. Ray, podes perguntar, podes comentar. Acho que o microfone está mudo. Tu audífono. Jaime, tu micro, no, o escríbelo por el chat. Jaime, talvez tenhas que sair e entrar de novo para tentar... O microfone está mudo. Certo. Bom, na sequência, então, aqui no nosso chat, temos mais uma pergunta, que é com relação se puede potenciar la resistencia a plagas y patógenos en los cultivares de papa mediante aplicación de elicitores. Não sei se Félix ou Manuel gostariam de comentar a respeito. Sí, esto es algo que se ha usado y que es ampliamente conocido en fitopatología como la SIR, como Systemic Induced Resistance o resistencia inducida sistémica, en el que se usan hormonas como el ácido abscísico, el ácido salicílico para promover la resistencia a diferentes patógenos, y es algo que ha sido ampliamente usado en plantas desde, bueno, hace muchos años. Pero sí, sí se puede usar. Manuel, gostaria de fazer mais algum comentário com relação a essa questão? Yo creo que lo que he comentado Félix responde a la pregunta. Graças. Agora temos uma outra pergunta, que é com relação, que acho que é para vocês dois comentarem, né? Que pensam do esforço de melhorar a papa a nível diploide com Solanum tuberosum? Pues desde mi punto de vista y desde mi experiencia en MSU, y actualmente apoyo también procesos de
asociados con el mejoramiento a nivel diploide. Creo que desde Latinoamérica estamos un poquito rezagados. Estados Unidos y Europa llevan trabajando más de 7, 8 años en este sistema de mejoramiento. Este sistema de mejoramiento va a permitir, o bueno, tiene muchas ventajas. Primero, explotar la heterosis de la especie. Segundo, como lo mostré en mi diapositiva, el uso de semilla verdadera, lo que evitaría la transmisión de enfermedades. Tercero, el uso de herramientas generadas para especies diploides, como herramientas de mapeo, herramientas de selección genómica, que permitan acelerar aún más las ganancias genéticas en el cultivo, y herramientas que han sido comprobadas en especies diploides, tanto animales como vegetales, y también que permitirían de una forma relativamente fácil, dependiendo del endospermo, el balance de endospermo, la introgresión de genes asociados o relacionados con resistencia a diferentes, factores bióticos o abióticos. Entonces las ventajas son muchas, y creo que va a ser una forma de incrementar esa ganancia genética que ha sido rezagada por hace muchas décadas en el cultivo de la papa. Obrigada, Félix. Manuel, tens alguma experiência com melhoramento diploide ou algum o CIP bueno, tem feito alguma coisa? Directamente no he participado en esto, pero el Centro Internacional tiene un proyecto para generar este tipo de variedades que se está trabajando, y esperamos tener resultados exitosos en el futuro, ¿no? Que sería algo novedoso para evitar de usar como la semilla los tubérculos, y no usar solamente la semilla sexual o la semilla botánica. Está bem. Agora, alguma outra pergunta ou comentário? Sí, en el caso de Brasil, Uruguay, hola Paco, Colombia, ¿cómo va el apego a los cultivares, digamos, más tradicionales, más conocidos? ¿O se está perdiendo el interés y se acepta fácilmente una nueva variedad? Porque la ventaja de las nuevas herramientas biotecnológicas es de que las podemos mejorar fácilmente aquellos que ya son comercialmente y agronómicamente adaptados. O sea, porque, bueno, en realidad en el caso de Brasil, y que sobre todo creo que son variedades importadas, ¿no? Todavía al presente, pero no sé si hay algún apego, alguna variedad tradicional que podría ser mejorada mediante estas herramientas biotecnológicas. Comento algo ahí. Acá en el centro de la papa, justo tenemos ahora una plataforma donde se denomina desarrollo del producto o perfil del producto. Estamos con dos perfiles de producto. Uno es que mejorar la variedad Yungay. Como la variedad Yungay es susceptible, queremos introducir los genes de resistencia y tener una variedad similar a Yungay, no por sus caracteres de por qué es aceptada por los consumidores y por los productores. Igualmente con la variedad Canchán es el otro profile para introducir los caracteres que les falta. Como lo dice el doctor Fernández Norcos, estamos en esa línea en el Centro Internacional. Pero utilizando qué método, Manuel, edición génica, cisgenia. Vamos a usar selección genómica. ¿Cómo? Selección genómica. Ya, ok. Todas las herramientas que puede ver modernas y actuales para lograr estos propósitos. Claro. De todas maneras va a tomar más tiempo, ¿no? Pero sí, es una alternativa, sí. Es una alternativa. Nessa mesma linha, no caso do Brasil, ainda não estamos trabalhando com edição genômica, mas temos interesse em começar um trabalho, principalmente nessa questão de que algumas cultivares, no caso, como o próprio Arione colocou ali no chat, a cultivar Camila, que é uma cultivar que está despontando, está crescendo aqui no Brasil para consumo de mesa. Tem algumas características que poderia se melhorar via edição genômica, ou até mesmo, no caso da Camila, ela já tem essa resistência ao PVY, mas algumas outras cultivares nossas que talvez colocar
fazer uma medição para resistência ao PVY seria uma opção, uma boa opção para ganhar mais mercado. Paco? Micro. Tu micro, Paco. A ver, en Uruguay, conceptualmente yo entiendo que, en primer lugar, que no hay una variedad perfecta en general hasta ahora y no la va a haber. Entonces, es muy cierto que hay mucha resistencia a cambiar de variedad en muchos de los países. En el caso nuestro, el promedio de reemplazo varietal debe andar en 25 años, más o menos. Es un problema. Pero, como digo, ponerse a hacer esfuerzos para cambiar algún carácter en alguna de esas variedades impuestas no va a permitir mejorar otras características que están carentes. Y yo apuesto a que el mejoramiento genético sea capaz de lograr más mejoras, no un solo carácter regulado por un gen, sino que le dé más adaptación, etc. Dicho esto, es cierto que las variedades nacionales tienen grandes dificultades, pero me parece que para imponerse, pero se puede, y la principal limitante, por lo menos en el caso nuestro, ha sido lograr buenos socios para producir semilla en volumen y disponible fácilmente para los productores a un precio competitivo. Nosotros ahora estamos con un 10% aproximadamente de cobertura con variedades nacionales. Ha sido muy lento, pero con el tiempo se puede competir y se logran variedades que tienen, aparte de características de mercado, una adaptación mayor a los problemas que se están viniendo de sequía, calor, distintas enfermedades. Las variedades más comerciales son muy lindas y están fáciles de vender porque están impuestas, pero tienen se puede hacer una lista larga de problemas que tienen. Gracias. Obrigada, Paco. Jaime, acho que já estás com o microfone aberto, queres tentar fazer a pergunta que está no chat? Paco, todavía usan espunta, ¿no? En Uruguay. En Argentina. En Argentina, perdón, ya, sí. Sí. Pero el otro tema es que el mercado también varía. A nosotros nos pasó que en los años 90 el mercado pedía papa blanca, y cuando empezamos a desarrollar variedades blancas, el mercado cambió rápidamente a pedir variedades rojas. Después, ahora se pide que sea roja, pero tiene que ser doble piel, tipo andígena. Va mutando también, entonces no es fácil, ¿sí? Aún desarrollando una variedad, una variedad impuesta, mejorarla con biotecnología, el mercado también cambia, y eso es bueno. Así que yo filosóficamente prefiero la evolución, lo más natural posible y más diversa. Obrigada, Paco. Jaime, eu acho que tu não estás conseguindo, né, ativar. Então, só na sequência, tem a pergunta aqui no chat, mas antes tem uma pergunta de Saúl. ¿Qué tan estable es la resistencia a patógenos, exemplo, vírus, em cultivares de papa ante o incremento de temperatura?
Manuel, tens alguma experiência nessa linha? Sí, en la resistencia a virus PBX y PBI, como ya lo mencionó también Elisa hace un momento, tratamos de buscar genotipos que sean triplex para la resistencia a estos patógenos, a estos dos virus. Entonces, así la resistencia es más estable y también, si se lo usamos como parentales, van a transmitir la resistencia al 100% de su progenie. Entonces, para virus X e Y, y también por ser unos genes que son gobernados por pocos genes, puede ser más estable, ¿no? Comparado, si queremos buscar estabilidad para tizón tardío, por decir que es gobernado por un gran número de genes. En el caso de virus, el CIP utiliza lo que yo llamo inmunidad, virus X de la papa y virus Y de la papa, o extrema resistencia, como quieran llamarle. En ese caso, ese tipo de resistencia es bastante estable a los cambios de temperatura. O sea que no creo que un cambio de temperatura elevado o muy bajo vaya a afectar el comportamiento. Eso lo habíamos probado. La inmunidad en realidad es bastante estable, es termoestable, por decirlo, sí. Bom, na sequência aqui tem o Jaime não conseguiu abrir o microfone, então ele colocou aqui uma questão para ser discutida, eu acho que no âmbito aqui de todos que estamos participando, né? Que é com relação à pergunta que ele faz. Deveria a ALAP plantear-se uma discussão acerca do uso de variedades transgênicas? Em Argentina se acaba de liberar uma variedade que está fuertemente questionada, pero ha sido aceptada em el Registro Nacional de Cultivares. Então, abro para discussão de experiências nos países, ou né, qual seria um ponto de vista para tentar melhorar esse aceite. E eu não sei, Jaime, no caso, ela foi liberada, mas a adoção dela está baixa em função da baixa receptibilidade, garanto, pelos consumidores, ¿sería eso? Creo que la idea de Jaime es poder plantear una mesa de discusión más adelante. Creo que lo comentamos con Félix, Carolina en la reunión. No sé si todos están de acuerdo, podemos pensar en un siguiente seminario, invitar a personas que estén relacionadas al tema y poder hacer una discusión específica sobre este punto, que me parece que es súper importante conocer diferentes experiencias exitosas, ¿no? Y también estos puntos que están en contra y por qué, ¿no? O a favor de estas nuevas tecnologías, que debemos empezar a conversarlo, porque más adelante va a haber más problemas y tenemos que conocer bien por qué lo estamos negando o por qué lo estamos aceptando para desarrollar nuevas variedades, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde todavía está muy cerrado este concepto. Entonces, yo creo que, Jaime, es muy buena la propuesta y lo vamos a tomar, ¿te parece? Genial. Entonces, puedes continuar, Caroline. Perfeito, obrigada, Elisa. Bom, com relação às perguntas que tinham aqui no chat, já foram todas feitas. Não sei se alguém mais gostaria de colocar alguma situação. Si yo tengo la pregunta que hice anteriormente, me gustaría saber que en Brasil, Natalino, ¿cómo está el apego a los cultivares, digamos, más tradicionales? ¿No? ¿Cuál es como mencionó Paco, cuál es el ritmo de, digamos, de cambio de variedades en Brasil? Yeah. Henrique, la cuestión de variedad en Brasil, nosotros podemos distribuir en 3 finalidades diferentes, o sea, para el mercado fresco, para la industria bastón y para la industria chips. ¿Ya? Para la industria chips, sigue Atlantic y algunas cosas de Frito-Lay. ¿Ya? Ellos, às vezes, utilizam também um pouquinho de Marquis, de Agrico, não? E há uma variedade em Embrapa que se chama Bell,
¿no? Às vezes uno u otro utiliza también. Eso sería chips. Para el papa bastón, actualmente se utiliza dos variedades, la Asterix y Marquis. La Asterix es la que produce, la que más se siembra. Sin embargo, la industria nacional ahora está haciendo almacenamiento, o sea, colocando, produciendo en invierno, ¿no? Poniendo en bodegas para utilizar esto en verano. ¿Ya? Entonces, la Asterix no tiene un comportamiento muy bueno, ¿no? Y nosotros no tenemos todavía antibrotantes registrados. Entonces, la variedad Marquis muchas veces es la que se comporta mejor, ¿no? Para almacenar. Ya. Y para el mercado fresco, todavía sigue con Ágata en primero, ¿ya? En segundo, creo, estaría Asterix, es un mercado de pele rosada, ¿no? Hay una variedad que se llama Orquestra de Meyer, que ha crecido mucho y está desplazando un poquito la variedad Ágata. Y también un poquito de Cupido, también de Europa, y algo de César, de HSPC, ¿ya? Y el César es interesante que se produce para el mercado del litoral, donde es más caliente, más húmedo, y se comercializa mayormente no lavada, ¿entiendes? Y recién está ingresando en el mercado la variedad Camila, que es de Embrapa, ¿no? Que está teniendo una buena aceptación en algunas zonas productoras. Ahora, yo pienso que lo que es importante es que estamos cambiando un poquito las leyes en Brasil, y yo creo que cuando se torna obligatorio informar para qué sirve la papa, ¿no? Entonces yo creo que Ágata, Orquestra van a bajar, ¿no? Porque no tiene muchas finalidades. La orquestra ha desplazado un poquito a Ágata por aguantar más la comercialización. O sea, tiene más resistencia, ¿no? Porque Brasil tiene distancias largas, entonces de la finca hasta el consumidor muchas veces se viaja como 2.000 kilómetros, es normal. Y cuando se va a Amazonas, son como 12 días de viaje hasta llegar a Manaus. Entonces, es un tiempo y la variedad aguanta más. Ahora, yo pienso, Enrique, que yo creo que en todos los lugares, ¿no? El malo de todo esto es que quien determina, como dijo Paco, quien determina la variedad ha sido el supermercado grande. Y esto, los valores que tiene el supermercado grande no son valores buenos. O sea, no es lo que interesa al consumidor, ¿no? A los supermercados grandes les interesa vender, pagar lo mínimo, vender muy rápido y por el mayor precio posible. Esa es la... Entonces, yo pienso que estamos cambiando, ¿no? Hay un programa con Embrapa ahora, liderado por Arione, con participación de Carolina, de Fernanda, Ana, ¿no? Que están nos asistindo, y nosotros estamos mirando, ¿no? Criar variedades que tenga, que consiga proporcionar la alegría, la satisfacción del consumidor. Y también buscando, junto al gobierno, crear leyes para... Porque es muy difícil cambiar naturalmente o entonces obedecer, ¿no? El sistema del supermercado. Ahora, solamente completando algo que me gustaría hablar, ¿no? El crecimiento de algunos cultivos, principalmente en Brasil, soya, maíz, ¿no? El uso cada día más, o sea, el uso de riego bajo pivot central, ¿no? Ha creado una situación que
hay nuevas plagas, nuevas enfermedades que vienen para el cultivo de la papa. Entonces, por ejemplo, la diabrótica, que antes era un problema tranquilo, ¿no? Hoy día hay momentos que causan pérdidas de 100%, ¿no? Porque la papa se siembra cuando está finalizando el ciclo de maíz o de soya. La plaga viene todo para la papa y hace el daño. Y hay otras plagas también. Entonces, una sugerencia, ¿no? Para Manuel, yo creo que no es solamente Brasil, yo pienso que Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia también están teniendo el cambio de cultivos. Y con esos cambios de cultivos, otras plagas están se tornando más interesantes, inclusive algunas viroses, ¿no? Este año en Brasil, por la niña, hemos tenido otra vez problemas muy serios con mosca blanca y ataques, o sea, áreas de papa con muchos virus, con clinivirus, algo así. ¿Ya? Eso es más o menos el escenario. Perdón por ter sido un poquito largo. Carolina, ¿me permite comentar Sí. algo? Justamente escuchaba atentamente a Natalino y quisiera complementar un poco a la pregunta que hicieron. Creo que la tasa de reemplazo de las variedades tiene mucha relación con el incentivo que hay en poner variedades en cada país. Y el incentivo va también en la capacidad de lo que tanto se castiga o se habla mal, que son los royalties. Las grandes casas de semilla en Europa, donde hay muchas variedades disponibles, es porque allá se respeta el royalty. Hoy en día estamos en el momento de la historia de la humanidad donde el reemplazo de las variedades es crucial, porque tenemos un cambio climático que se viene a pasos agigantados y tenemos una población que está dispuesta a consumir cosas que ellas piden. Ya no quieren hidrato de carbono, quieren satisfacción, lo que decía Natalino. ¿Y cómo uno puede tener ambas, la satisfacción y tener la variedad correcta para el cambio climático que se nos viene, que pueden ser tanto presencia de enfermedades, estreses climáticos, condiciones edafoclimáticas, etcétera? Lo único que uno puede tener es teniendo la variedad oportuna, y lo más probable es que las variedades duren poco tiempo, porque van a tener que ser reemplazadas rápidamente, porque estas van a estar cayendo por los problemas que se vienen. Entonces, ¿cuál es el incentivo de colocar más variedades en Sudamérica si es que es difícil hacer la retribución? Entonces, el reemplazo de variedades lo más probable es que va a pasar por una que otra esporádicamente que llegue, y lo otro que las fuentes gubernamentales de desarrollo, donde tal vez la importancia de la recolección de royalties no es tan importante, sean las únicas fuentes que puedan aportar algo, pero probablemente, sin desmerecer, tal vez son las que tienen el menor equipo comercial como para poder introducir una variedad. Entonces, aquí hay una combinación de todo, y creo que la variedad hoy en día, por el mejoramiento tradicional y por todas las especies que hay disponibles para este mejoramiento y con todos los desafíos que hay, estamos en un momento histórico donde se puede poner más fácil o con mejor forma una nueva variedad, pero hay que ver también cómo se retribuye el esfuerzo por hacer una variedad. Ese es mi comentario. Obrigada, Boris. Temos ainda mais 5 minutos para finalizar. E tem uma pergunta aqui para o Natalino com relação à produção de sementes dessas novas cultivares aqui no Brasil. Se elas são importadas ou se é a produção local. Poderia dar um comentário, Natalino? Fazer um comentário com relação a isso? O sea, Brasil todavía tiene necesidad de importar semilla. Entonces, las variedades que son protegidas, ¿no? Por ejemplo, como el caso de orquesta, son importadas. Ahora, las que no tienen protección, tenemos muchos invernaderos y se produce, ¿no? En laboratorios. O sea, uma pequena parte, sim, Carlos.
quando necessita, quando estão protegidas, se importa, ou quando creem que a semilla de afuera es más productiva, ¿no? Entonces, pero la situación del rubro de semilla en Brasil está muy complicado. No hay digamos, un control bueno, ¿ya? Y hay que mejorar. Bom, Elisa, eu acho que vamos nos encaminhando para o fechamento, né, para cumprir com o horário. Então, só eu gostaria primeiro, antes de passar para a Elisa, de agradecer novamente ao Manuel e ao Félix por terem, né, colaborado, apresentando e toda essa experiência, né? Sim, muitas graças a todos. E a todos que estão aqui também participando dessa troca de ideias, e esse é o objetivo dessas reuniões, é justamente ter esse momento para discussão e para levantar novas propostas de apresentações, de discussão e conhecer o trabalho uns dos outros. Só tenho a agradecer. Elisa? Sim, Carolina, só uma coisa, eu acho que, usando como exemplo aí o Paco e o Henrique, né? Pedir para que eles se cuidem bastante com relação ao Covid, porque senão, né, esse pessoal de mais idoso, assim, a Covid leva a todos. Então, por favor, se cuidem. Por favor, pueden prender sus cámaras para tomarles una screen a todos de los que han participado. Y nada, yo agradezco mucho su asistencia, y a Félix y a Manuel Gastelo, muchas gracias por su presentación. A todos ustedes por la conversación de hoy día, y nada, hemos abierto un nuevo tema, creo, sobre transgénicos, que vamos a ver cómo lo armamos con colaboración de todos, y gracias nuevamente por su asistencia. Muy bien, chicos. Muchas gracias, y Dios mediante, nos estamos viendo, cuídense bastante, como dice Natalino. Obrigada. Nos vemos pronto. Se me cuidan mucho, ¿está bien? Bye, bye. Feliz tarde, feliz tarde. Igualmente. Tengan buen día, gracias. Pronto, Chao. un abrazo. Chao.